Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble: que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado unos temas que creemos que pueden ser interesantes. ¿Nos acompañáis? Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Bueno, antes que nada siempre el sumario. Lo primero, el sumario de qué vamos a hablar hoy. Hoy tenemos invitados en plató. Bueno, José Manuel, que no te he presentado nada. Muy buenas. Muy buenas tardes. Y vamos a empezar, Antonio, con el sumario, a ver de qué vamos a hablar hoy. Bueno, pues hoy empezaremos conversando con el presidente y la vicepresidenta de la Asociación Betilo. También hablaremos de las efemérides. Como siempre, ¿no? Es típico en nuestro programa, las efemérides, que ocurrió un día como hoy. Y también hablaremos sobre una película bastante interesante, de uno de los acontecimientos históricos del siglo XX más importantes, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo una curiosidad histórica que llama mucho la atención, sobre todo porque un rey que tenía un tatuaje donde ponía muerte a los reyes. Así que esa es una paradoja que intentaremos tratar todos estos temas. Como ven, venimos cargaditos de temas. Bueno, pero vamos a empezar. Como diría Cantinflas, principiemos por el principio. Y hoy nos acompañan Fernando Jiménez y Rosalía González, presidente y vicepresidenta de la Asociación Betilo, que nos van a hablar de un tema que quieren mostrarnos a la ciudadanía del puerto, como es el deterioro que sufre un bien del patrimonio de todos, como es el acueducto de la Piedad. Esto surge a partir de una nota de prensa que emite la asociación, que después comentaremos. Y bueno, yo les cedo la palabra a Fernando y a Rosalía para que nos hablen del acueducto de la Piedad. ¿En qué situación está? ¿Por qué es tan importante? La palabra es vuestra, Fernando y Rosalía. Bueno, vamos a situar el acueducto de la Piedad en su contexto físico, histórico, después a través de Rosalía, y después entraremos en cuál es la situación actual, brevemente, ¿no? Bueno, el acueducto de la Piedad es un conjunto de manantiales y conducciones que ha dado el abastecimiento de agua al puerto de Santa María y a la bahía de Cádiz durante muchos años al puerto y casi durante 2 siglos a la bahía. Es un espacio que está dentro de la Sierra de San Cristóbal. La Sierra de San Cristóbal es un gran espacio de interés ambiental, paisajístico y cultural y patrimonial. Aquí tenemos valores culturales tan importantes y que están ahora mismo demandándose por la ciudadanía, como el Parque Arqueológico Doña Blanca, ¿no? A través de la Fundación FEFEME, y que dirige el profesor Diego Ruiz Mata. Ajá. Las cuevas canteras de la Sierra de San Cristóbal, a través de la plataforma Sierra de San Cristóbal y la reciente publicación de Alberto Castrello sobre las cuevas de la Sierra de San Cristóbal. Lo tuvimos aquí en el programa, hablando de su libro. Y también está como otra unidad de gran valor patrimonial en el conjunto de la sierra, los pozos y acueductos de la Piedad. Tenemos que decir que la sierra es un espacio que ha sufrido muchas agresiones, sobre todo por la explotación de las canteras, la explotación a cielo abierto de las canteras, porque las canteras cuevas que se han explotado la saca de piedra, pues no han producido un impacto ambiental. Sí, realmente las canteras a cielo abierto, que son unos boquetes enormes que todos vemos en la sierra. Cierta edificación incontrolada en los últimos años, y lo peor, lo más importante, la falta de atención integral por parte del ayuntamiento, de los planes generales del ayuntamiento, para que realmente ese espacio con toda esa vocación cultural y ambiental pues realmente esté en condiciones, se pueda disfrutar y se pueda
diríamos también rentabilizar desde el punto de vista turístico y cultural. Claro, porque eso es que además eso está enclavado, estamos hablando de un lugar físico que es muy rico, porque tenemos enfrente el yacimiento de Doña Blanca, y ha mencionado al profesor Diego Rimata, al que también tuvimos aquí en el programa, y luego después, claro, todo lo que es el entorno de las cuevas y bueno, y lo que está por descubrir. Porque como siempre en los yacimientos arqueológicos se sabe lo que se ve, pero no se sabe. Entonces, en ese marco encontramos otro elemento del patrimonio, como es el Acueducto de la Piedad. Pues así es. Y Rosalía nos va a hablar pues de ese ya en concreto. Nos lo ha situado físicamente. Encuadrado físicamente. Eso es, nos lo ha encuadrado físicamente, nos lo ha localizado Fernando, y ahora Rosalía pues nos va a hablar exactamente del Acueducto de la Piedad. Bueno, el Acueducto de la Piedad tiene larga historia, no es solamente una obra del 18, que es lo que ahora mismo más se conserva, 18 y 17, sino que el hecho de que se intente traer agua de los manantiales de la Piedad al puerto viene motivado por varias causas. Una de ellas, no olvidemos, es el establecimiento de las galeras reales para invernar en el puerto, y la Armada necesitaba agua para esos barcos, al margen de traer agua a la ciudad, porque la ciudad estaba creciendo demográficamente y no podía abastecerse únicamente con los pozos que había. Con lo cual, la historia del acueducto hay que remontarla al siglo XVI. Evidentemente se necesitaba agua para abastecer a la Armada, a las galeras, se necesitaba agua para abastecer a los barcos que iban a América, se necesitaba agua para abastecer a la ciudad de Cádiz, que también estaba creciendo demográficamente a pasos agigantados, y empezaron a hacerse proyectos. En el puerto tenemos los manantiales de la Piedad, unos manantiales de agua de calidad. No olvidemos efectivamente que ahí se estableció Doña Blanca, se estableció la ciudad fenicia de Doña Blanca, que sin duda tomó agua de allí. No olvidemos que ahí estaba la ciudad de Siduna, la islámica Siduna, y donde luego estuvo la Sidonia bajo medieval. Y no olvidemos que los barcos iban a abastecerse de agua, iban a hacer aguada justamente allí. Pero el propio discurrir del río, que cada vez hacía más difícil la llegada a la zona de Sidueña para el abastecimiento de agua, hizo que empezaran a plantearse el traer agua desde esos manantiales a una zona más cercana donde estaban hibernando las galeras. Y además existía también el antecedente del acueducto romano, que bueno, traía, pero lo que pasa es que de otros manantiales, que hace poco hemos tenido la noticia de que se ha descubierto un trozo del acueducto del Tempul, que traía agua hacia aquí, también hacia Gades y demás, ¿no? Se me ríen Fernando y Rosalía. No, porque esta mañana hemos estado discutiendo acerca, yo siempre he preguntado que por qué los romanos no cogieron agua de los manantiales de la Piedad y se fueron al Tempul, que el Tempul está a muchos kilómetros. Bueno, claro, es que es lo que... a muchos kilómetros. Sí, y esta mañana estuvimos, justamente nos reímos porque estuvimos discutiendo. Cuando se habla del... Cádiz era un archipiélago, todavía tiene características insulares y un problema siempre de agua. La propia Cádiz siempre ha tenido un problema de abastecimiento de agua. De hecho, desde aquí venían los aguadores a Cádiz a vender agua. Bueno, el negocio es el negocio, además una cuestión necesaria, económica e indispensable, y se traían de aquí, y ese agua que se llevaba a Cádiz es el agua que venía de esos manantiales de la Piedad, ¿correcto, no? Efectivamente. El primer intento de traer agua, ya digo que para poder abastecer a los barcos, a las galeras, con lo cual siempre tenemos que tener un punto final, aunque en medio está el abastecimiento de agua a la ciudad y las fuentes en la ciudad, todo eso está en medio, pero siempre como objetivo final tenemos que tener el abastecimiento de agua a los barcos, con lo cual siempre pensemos en la fuente de las galeras. Efectivamente. Siempre pensemos, aunque la fuente no se termina y no se remata, y el acueducto no se remata hasta el siglo XVIII, el objetivo siempre era llevar agua ahí. Y los intentos ya empiezan en el siglo XVI. Empiezan los intentos de traer agua, ya ahí empiezan los primeros datos,
¿Qué es lo que ocurre? Que tanto en el 16 como en el 17, en lo que se llama las obras del Algarrobo, cogen agua de los afloramientos más elevados de la sierra, no de los más bajos. Y no son afloramientos con tanta capacidad de suministro de agua, claro, con lo cual se secaban con facilidad. Y además venían en encañados. Cuando se habla de encañados es que los más antiguos es que venían por tuberías de cerámica, y tuberías de cerámica que estaban a muy poca profundidad en el suelo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el tránsito de carruajes, de animales, la propia vegetación, los temporales, a veces claro, se habla, pues rompían, deterioraban, y bueno, había siempre un problema con el dichoso abastecimiento. Todos los proyectos no se hacen a instancias municipales, sino que se hacen a instancias de ingenieros navales, de ingenieros del ejército. Vuelvo a lo mismo, pensar siempre en las galeras. En las galeras, claro, pensar siempre en los barcos, aunque claro, daros cuenta que en el año 1540 es cuando se establecen la escuadra de galeras para invernar en el puerto, y que están aquí hasta el año 1668, en que sabéis que se fueron a Cartagena por el problema que había con la barra del río. La barra del río siempre supuso un gran problema, venía toda la arena, claro, toda la colmatación de Valdelagrana, iba colmatando, iba creando la barra, y la barra siempre ha supuesto, pero vamos, hasta el siglo XX. Claro, igual que el Guadalquivir y San Lucas de Barrameda. Efectivamente, sí, efectivamente. Entonces ya digo, se empiezan los trabajos en el 16. En el 17 se vuelve, o sea, son 3 siglos que se están haciendo obras y dando problemas, haciendo obras y dando problemas, hasta ya el siglo XVIII. Ya en el siglo XVIII, aunque ya las galeras se habían ido, pero daros cuenta, el comercio con América sí, tenía una cantidad de barcos en toda esta zona, claro, anclados tremendos, y además la ciudad cada vez, pensar en el 18 en el puerto, es el siglo de oro de la ciudad, estaba llena de gente de diferente tipo para todo el tema del comercio americano. Pues entonces, cuando ya se constituye, aprovechando parte de la obra del 17, es cuando ya se realiza y se construye por Tomás Indiáquez, que era entonces el capitán general de Mar Océano, que estaba entonces aquí en el puerto, la capitanía general, ¿sí?, y con el duque de Medinaceli como señor del puerto entonces todavía, justo casi en el tránsito. Entonces es cuando se construye lo que se conoce como Acueducto de la Piedad, los minados de la Piedad, que lo que hacen es traer agua, pero lo traen en un acueducto subterráneo. Es decir, si vais al paseo, al Carrefour, en la zona sí, de la entrada, en la puerta de entrada hay 2 fragmentos del acueducto cuando se hizo la obra del subterráneo del Carrefour. Y ahí está el del 17 y ahí está el del 18. El del 17 veréis que es un encañado de cerámica sobre una base bastante firme de cal de arena, pero un encañado redondo. Y el del 18, en cambio, aunque le falta la parte superior, está hecho con piedra y es una zona abovedada. ¿Vale? Entonces, con esa zona abovedada, con ese sistema de canales abovedados donde entra una persona, es como se hace el acueducto que viene desde la Sierra de San Cristóbal hasta la Caja de Aguas en La Vitoria, al lado de donde está la ermita. Luego hacen la ermita de los caminantes al lado, y de La Vitoria entra y baja hasta la Fuente de las Galeras. Y la Fuente de las Galeras tenía caños por dentro y caños por fuera. Los caños por fuera eran para suministrar a los barcos, los caños por dentro eran para la población. Para la población, efectivamente. Entonces, es una obra hidráulica la más grande que se hace y la más importante que se hace en el siglo XVIII en toda la bahía. Y además es un hito en la historia de la hidrología de Andalucía, porque estamos hablando de la primera mitad del siglo XVIII, una obra que son 5,5 kilómetros desde los manantiales, porque además para poder recoger agua suficiente dentro de la parte baja de la sierra hacen como una gran pared, una gran que para evitar que el agua se filtre y baje y se pierda en el río. Sí, hacen un muro de contención, pero un muro de 500 metros. O sea que es una obra de envergadura. Claro, una obra de gran envergadura. Y dirigida por ingenieros militares. Dirigida por ingenieros militares. Claro,
Eso es lo que tenemos y eso es lo que estamos empezando a perder. Ajá. Es lo que vamos perdiendo como poquito a poco a medida que van avanzando las urbanizaciones y nos vamos encontrando que van cortando trozos de ese acueducto que además se hace cada X metros, tiene un pozo de registro y lumbrera que permite bajar y que permite transitar para poder limpiar. O sea, que es una obra... reparar y demás. Efectivamente, Eso es. efectivamente. O sea, una obra muy moderna. Ya te digo que es avanzada para su tiempo, ¿no? Ya te digo que es un hito en la historia de la hidrología, del tema hidrológico en Andalucía, y que es la obra más grande, más importante que se hace en toda la bahía de Cádiz. No es algo del puerto, es algo que está en el puerto, pero es de toda la bahía. Porque ¿qué pasa? Que una vez que llega el agua aquí, pues se empieza a suministrar a Cádiz. ¿A Cádiz cómo se llevaba? En barcos. Claro. Y bien de dinerito que sacaba el puerto, el ayuntamiento del con puerto. Con el negocio con la venta de agua. Claro. Realmente Cádiz se estuvo suministrando del agua de los manantiales de la Piedad hasta muy finales del siglo XIX, que es cuando ellos compran dos acuíferos en la sierra, el Algarrobo y otro más, y hacen un sistema de llegada directa a Cádiz. Que planteó graves problemas con el suministro, porque del acueducto de la Piedad el puerto ha estado bebiendo agua hasta los años 60, hasta que se creó la Confederación Hidrográfica. Ajá. Hasta ese momento estuvo el puerto viviendo de ese agua, y le estaba llegando ese agua. Entonces creó graves problemas porque al meter agua, su canal, lo que se llama la Galería de Cádiz, menguaba el agua que llegaba al puerto. El caudal, claro. Menguaba, y entonces, bueno, pues es toda una historia larga que no nos da tiempo que contar pormenorizadamente, pero bueno, que un poco he dado unas pinceladas. Unas pinceladas que son clave, ¿no? Para la relevancia histórica y la relevancia que eso ha tenido, ¿no? Es que además los brotes de agua, diríamos, los acuíferos, no es un único acuífero. En la Sierra de San Cristóbal hay como 3 o 4 zonas de acuífero. El Madrugador, la parte que está en el Pinar de Coy, la parte más baja de los minados, y otra más, y la última que se explotó fue la Galería de Cádiz, que cogió, bueno, que tuvo muchos problemas de salinización, porque empezó a chupar de agua de una parte tan baja que incluso el agua ya no tenía la suficiente calidad. Claro. Entonces, bueno, en definitiva, y nosotros hemos tenido la colaboración del geólogo Antonio Jesús García Guerrero, ¿no? Que es un especialista y conocedor y amante, y también cuando hicimos las publicaciones, hay 2 publicaciones en nuestra web y en nuestras redes sociales de hidrología, explicando, bueno, cómo allí se produce una falla, ¿no? Entre las areniscas de la sierra y unas arcillas impermeables que hay abajo, y ahí hay un punto de falla y el agua mana, ha manado de manera natural, ¿no? Claro. Yo quería añadir lo que ha dicho Rosalía. Nosotros le llamamos a esto, bueno, aparte del acueducto, le llamamos normalmente en el lenguaje y en los escritos el monumento, porque aquello realmente es un monumento. Efectivamente. Tengamos en cuenta que todo el acueducto, 5 kilómetros, está hecho en una construcción abovedada, ¿no? Por la que puede andar una persona, y está toda edificada con cantería de la sierra, de las canteras de la Sierra de San Cristóbal. Y después tiene algunas galerías y pozos principales con un sistema, bueno, que parece una ermita, es decir, abovedado. Es decir, es de una calidad en los materiales, arquitectónica y en el diseño, que es como se construía en piedra, pues en el siglo XVIII, con la piedra de la Sierra de San Cristóbal, con la que se han construido tantos monumentos religiosos y civiles. Sí, así es. Y además diríamos el mérito que tiene esta zona o este acuífero en concreto, que es el que dio, diríamos, más agua y canalizó más agua hacia el puerto y hacia la Fuente de las Galeras, es que supone un entronque de las antiguas galerías de captación del agua y una conexión con un acueducto. Es decir, como ha explicado Rosalía, en el siglo XVI-XVII, pues ya teníamos ahí unas galerías excavadas en piedra, bueno, que las podemos ver en todas las publicaciones que se han hecho, que van avanzando por el interior, por debajo de la sierra, buscando los manantiales de agua. Eso se llamó
se ha llamado, ahora se le llama los pozos de la Piedad, pero eso históricamente se le llamó los minados del puerto o las minas de agua del puerto. Incluso en un plano que tenemos por ahí muy bonito de 1909, donde está todo perfectamente pintado, un plano de 3 metros de longitud, se le llama los salones o minados del puerto. Es decir, son unas galerías, unas auténticas minas. Lo que pasa es que, bueno, al ser piedra caliza no hay que poner tableros como en las minas de carbón, pero en realidad es la misma excavación que una mina buscando. Entonces, pues, bueno, aparentemente es un laberinto de galerías y de canales y de excavaciones, pero todo eso confluye al final en una caja registro que todavía se conserva en una de las fincas del poblado de Sidueña, y a partir de allí arrancan los 5 kilómetros de acueducto. La que se conserva en Sidueña es del 17. El pozo de agua que hay, la caja de agua que hay en Sidueña es del 17, de la obra del 17. Porque claro, van aprovechando determinados elementos que eran válidos en el 18, los van aprovechando. Fíjate si fue importante el agua, que todavía en el 35 Gabala y Laborde hace de nuevo nueva cañería para el suministro de agua al puerto. O sea, que es lo que te he dicho, que es que el puerto hasta los años 50 estaba abasteciéndose del agua de los manantiales de la Sierra de San Cristóbal, y lo tenemos además ahí perdido, con unas estructuras históricas, con unas estructuras que en cualquier otro sitio estarían totalmente limpias, podría entrar la gente, visitarlas, entenderlas. La gente llega a la Fuente de las Galeras y dice, sí, muy bonito, pero es que no se entera de que eso era el final de todo un recorrido de 5 kilómetros y medio. De una obra de una enorme magnitud. De una enorme magnitud, claro. E importancia en ese sentido. Y entonces, lo que Betilo, aparte, bueno, aquí viene a ilustrarnos. Eso es la clave, ¿no? Ahora vámonos a 2023. Y ahora vamos a hoy. Ahí está. ¿Cuál es la problemática? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Al 7 de octubre, que Betilo publica una nota de prensa. Una nota de prensa, yo diría que muy clarita. Pues Betilo otra cosa no tiene, y cuando hablo de Betilo hablo evidentemente, pero Betilo habla muy clarito. Cuando yo, que estoy suscrito, cuando manda un... Conciso y directo, sí, no se para en... No titubea. Vamos al grano. Betilo denuncia. Bueno, hay un hecho un poquito anterior a este 7 de octubre, que es cuando saltan las alarmas, y sobre todo para nosotros. Nosotros habíamos constituido la asociación en el 2019, estábamos y seguimos muy centrados en el centro histórico y en el patrimonio que está en el conjunto histórico, las casas palacios, bueno, todas las campañas que hemos desarrollado. Hospital de San Juan de Dios. Y no queríamos abarcar, bueno, más elementos porque tampoco podíamos ni podemos. Pero surgió un hecho que nos obligó a actuar en un ámbito en el que no pensábamos en principio actuar, que era pues el extrarradio, la zona externa al casco histórico. Y fue que unas obras en la urbanización San José del Pino, allí hacia Valle Alto, en la margen derecha de la carretera que va hacia Jerez, la antigua Nacional, pues excavándose lo que iba a ser el garaje subterráneo de un bloque, de aquellos bloques que se han construido allí, que se están construyendo, pues se llevaron por delante 80 metros del acueducto. Casi nada. 80 metros. Lo que provocó unas denuncias de los que vieron aquello, lo conocieron, denuncia que llegó a distintas entidades y a nosotros, y en un momento determinado pues nos desplazamos, vimos, hicimos una foto y dijimos, bueno, esto es el acueducto que pasa por aquí y que se lo han llevado por delante. Digo, sonaron las alarmas porque esa obra tenía licencia de obras del ayuntamiento. Y los técnicos, al informar la licencia de obra, no habían tomado ninguna prevención de que por allí discurría el acueducto, de que había que respetar, porque al mismo tiempo ese acueducto tenía protección integral en el plan general vigente en ese momento de urbanismo del puerto de Santa María, en el plan del 92. De protección integral, pero sin saber por dónde discurría. Protección integral, pero ni el propio ayuntamiento ni los servicios municipales sabían por dónde iba el acueducto. Por dónde discurría. O sea, sí, protegemos el nombre. Pues ya está, porque es que sobre el terreno, claro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por dónde va? Ya empezamos con los fallos. Bueno, es vital. Empezamos mal. Empezamos muy mal. Hombre, claro, si no sabemos por dónde va... Si tú estás defendiendo algo que no sabes por dónde está... Si no sabes por dónde va, ve cómo lo defiende.
Bueno, eso dio lugar a una denuncia que presentamos en el Ayuntamiento, en Cultura, se paralizaron las obras, saltaron las alarmas. Bueno, nos dimos cuenta que el acueducto como monumento no tiene esa protección, no es real, esa que teóricamente le otorgaba el plan y le otorga, y que había que actuar, y sobre todo había que poner de manifiesto, bueno, que por dónde va el acueducto, cuál es el itinerario, qué es lo que queda en pie, en qué situación está. Empezamos a trabajar en septiembre, nos tomamos 4 meses de trabajo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y el resultado del trabajo pues fue este dossier, totalmente documentado, tanto la parte histórica que hemos comentado aquí, como el recorrido a través de el itinerario por el que discurre con toda su planimetría. Hicimos un trabajo de campo de recorrer en superficie. Nosotros no llegamos a entrar en las galerías. Fernando, por favor, acércate al micro para que se te escuche bien. Gracias. Pero sí hicimos un trabajo de recorrer en superficie el que presumíamos que era el itinerario, efectivamente, y fuimos confirmando a través de esos pozos registros, de esos pozos de ventilación, el recorrido del acueducto desde su inicio, junto al poblado de Doña Blanca, junto al yacimiento de Doña Blanca, hasta pasando por Rancho Linares, pasando por las instalaciones del madrugador de la Diputación, hasta llegar al punto donde se había producido la rotura. Y bueno, y después de todo este examen y documentación, tuvimos la colaboración, pues le pedimos autorización al Ayuntamiento para que los técnicos que trabajan en catastro y en el levantamiento de la planimetría, el servicio catastral y topográfico del Ayuntamiento, pues ayudara a levantar toda esta información. Y resultado de todo el trabajo, pues llegamos a la conclusión de que, bueno, tenemos ya la certeza física de por dónde va el acueducto y cuál es su itinerario completo. Recorrido. Entonces, nosotros elaboramos este dossier con la documentación histórica, explicando actualmente los hitos del acueducto, toda la planimetría, incluso la información, planimetría histórica y actualizada, ¿no? Con las últimas ortofotos y tal. Y también, incluso, todas las propiedades privadas que atraviesa, que están en la travesía del acueducto. Porque esto es necesario para que las administraciones después actúen con una serie de instrumentos de protección. Y este dossier lo entregamos en Cultura, en la Delegación Territorial de Cádiz, de la Consejería de Cultura, y lo entregamos también en el Ayuntamiento. Lo entregamos en la Delegación de Cultura, solicitando que, dada la importancia histórica y el peligro que corría el acueducto, fuera incluido en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz, que es, digamos, que el catálogo que tiene la Administración Autonómica para proteger casi al mismo nivel que los BIC. Los BIC son una declaración de carácter nacional que se hace desde Madrid, no la hacen las comunidades, y el Catálogo General de Patrimonio Histórico. Es decir, es un equivalente. Es el equivalente, efectivamente. Y lo que pedíamos era que las administraciones apoyaran la causa, pusieran en marcha los mecanismos de defensa que necesita una obra de estas características, y un monumento de estas características. Que cumplieran con su cometido. Efectivamente. Efectivamente. Su cometido. No estamos pidiendo nada extraordinario. Al cabo, en la defensa del patrimonio histórico, uno de sus cometidos. No le estamos pidiendo nada extraordinario, y el 80 o el 90% del trabajo se lo dábamos hecho. Claro. Se lo dábamos hecho. Es decir, no pedíamos, es que esto habría sino que, señores, ahí tienen ustedes toda la documentación. Esto es digno de admirar, porque hay que tener en cuenta y recargar mucho que Betilo es una asociación sin ningún tipo de ánimo de lucro, que siempre va en defensa del patrimonio, que son de gente, digamos, que altruistamente se dedican a ello, ¿no? Y como bien buenamente os estáis diciendo, es que le estáis haciendo el trabajo. Es decir, que es digno, es una ardua tarea, porque ese dossier no se está haciendo en 2 días. Y bueno, y esta asociación pues tiene su meritazo. Yo creo que es un meritazo. Hombre, lo que quería decir es que nuestra filosofía no es solo denunciar y papel en ventanilla y a esperar, no. Sí, nosotros vamos a más.
denunciamos, damos alternativas, proponemos denunciar y actuar, vamos. Y gestionamos, aunque no somos administración, en la medida en que esté a nuestro alcance, avanzar los temas, gestionarlos, prepararlos, presentar anteproyectos, presentar propuestas elaboradas. En este caso, le hemos dado a la Junta de Andalucía se le ha dado prácticamente todo, hasta todos las coordenadas. Coordenadas de dónde va. O sea, que lo único que tienen que coger, sabiendo además cómo son las declaraciones, porque no hay nada más que coger un boja y ver cómo es una declaración. Sí. Y o sea, no tienen nada más que coger los datos si quieren comprobarlo con sus técnicos, comprobarlo con sus técnicos. Comprobarlo y punto. No tienen que hacer absolutamente nada más. ¿Cuál fue la respuesta? Eso. Amigos. Negativa. Pues, la primera respuesta fue, bueno, mirar a otro lado, porque nos metimos este dossier en el mes de enero y nos contestaron en el mes de mayo diciendo que muy bien, que muchas gracias y que ya lo tendrían en cuenta. Vale. Bueno, palmadita en la espalda y... Peor que una palmadita en la espalda. Vamos, es un diploma de participante. No, y además nos contesta no el delegado, o sea, no la autoridad política, sino un funcionario allí. Se pide reunión con el delegado. Se piden 2 reuniones. 2 reuniones. No las llama, admite. No nos llama. Vale. Bueno, pues entonces vamos a tomar otro camino. Y entonces tomamos el camino legal. Sí, el camino legal ha sido plantear 2 recursos. Uno a la Dirección General de Patrimonio Histórico en Sevilla, a la directora general. Pero han pasado los meses y tampoco se ha dignado contestar. Y finalmente un recurso de alzada al consejero, al mismísimo consejero. Nos ha faltado el presidente de la Junta de Andalucía. Pero vamos, el procedimiento dice que el consejero. Y en ese estamos, no hemos tenido tampoco respuesta del consejero. A ver, yo creo que esto es peor que una negativa. A ver, por una sencilla razón. La negativa se argumenta. Y por lo menos tan leído. Está leído y la negativa se argumenta. Se puede estar de acuerdo, se puede estar en desacuerdo, por lo que sea, pero hay una respuesta. La callada por respuesta, la administración no puede callar. No, porque la administración está... Eso se llama silencio administrativo. Silencio administrativo. Pero lo que pasa es que el silencio administrativo hay silencio y silencio. Es muy peligroso. El silencio administrativo puede ser estimatorio en algunos casos, pero en este caso son todos desestimativos. En este caso es desprecio administrativo, diría yo, más que silencio. Es desprecio administrativo, más que nada por el trabajo, por el... y por el interés. Por el trabajo y por el interés nuestro, no. O por la importancia valor, de lo que nosotros... Por la importancia que tiene ese patrimonio que lo estamos perdiendo. Pero como bien está diciendo Antonio, aquí hay dos factores, o por lo menos lo que yo veo. Que vosotros no queráis valorarlo, pero nosotros claro, sí. Yo percibo que por un lado sí. existe una importancia de un monumento que se lo están cargando. Está en ese dossier. Está destrozándose. Y aparte existe una asociación sin ningún tipo de ánimo de lucro y que está luchando... Bueno, pues haciéndote el trabajo, es decir, como bien lo han dicho, le hemos hecho el 80 o 90% del trabajo. Lo que queremos decir, Rosalía, es que, y claro, lógicamente desde vuestro punto de vista vosotros estáis en la lucha. Y evidentemente lo más claro es esto, y lo hemos dicho al principio, lo habéis explicado estupendamente, el valor de... Que una asociación civil, claro, una asociación sin ánimo de lucro, esté luchando de una manera, titánica, en base a una institución que debería hacer ese trabajo. Y que reciba... Y que no lo está haciendo y que reciba una negativa, o como bien dice Antonio, es un desprecio administrativo. Pero vamos, eso lo veis vosotros. Nosotros no lo vemos así. Sí. Nosotros lo que vemos es que el bien patrimonial, que está ahí, que lo vamos a perder, que se está perdiendo, que aquello va avanzando, que vemos que se mete la gente. El bien patrimonial, el patrimonio del puerto lo vamos perdiendo, pero por las alcantarillas. A mí esto me está recordando como Anguita, que siempre que decía las cosas, todo el mundo lo aplaudía y después nadie lo votaba. Pues esto es lo mismo. Es un silencio administrativo que después perderán el patrimonio. Cuando el patrimonio se pierda, dirán, uy, mira, aquí hubo una... Vamos a hablar también de lo que le hemos pedido al ayuntamiento. Efectivamente. Que también es importante, y también, de momento, calabazas. Calabazas totales. Estamos en la época de las Al calabazas. ayuntamiento le pedimos 2 cosas también en el mes de enero. También le entregamos el dossier. Incluso hubo una reunión en la alcaldía donde el alcalde pues presentó el trabajo, como el ayuntamiento había colaborado en la preparación de los planos y tal. Y bueno, hicimos una foto y salió en la prensa y bueno, normal, ¿no? Pero al ayuntamiento sí que le planteamos una serie de cuestiones también.
Y lo que le hemos planteado es al ayuntamiento que actúe en la protección jurídica y en la protección física del conjunto y del monumento. En la protección jurídica, llevando estos bienes son una infraestructura de agua del ayuntamiento abandonada, pero esos bienes deben estar inventariados. En el inventario de bienes del ayuntamiento deben estar. Y es propiedad y por tanto es propiedad del ayuntamiento. Responsabilidad del ayuntamiento. Entonces, le hemos pedido que pasen al inventario municipal de bienes y se inscriban como bienes de propiedad municipal. Y también se inscriban en el registro de la propiedad. Para los propietarios que están por allí, pues sepan que debajo hay un bien protegido que es propiedad del ayuntamiento y que además va a estar protegido. Y también le hemos pedido al ayuntamiento una protección física, es decir, que cierre los accesos, las entradas por las que se mete gente de vandalismo, se meten grupos aventureros, grupos de espeleología, porque allí se mete la gente con sus linternas, con sus gafas, a hacer exploraciones. Con el consiguiente peligro. Peligro y deterioro. Y deterioro por vandalismo, hacen pintadas, hacen tonterías. Esto expuesto, claro. Entonces le hemos pedido que, bueno, eso es muy fácil, sellar esas entradas y tal, y controlar, pero no... Entonces, esto se solicitó en enero, después ya que venían las elecciones, ¿qué tal? El papel está allí encima de una mesa, tal como se presentó. Hemos tratado estos temas ya por fin en reuniones tranquilas con Enrique Iglesias, con el nuevo concejal de Patrimonio Histórico, y bueno, esperemos que haya una respuesta. De momento no la ha habido, pero también es importante lo que le corresponde al ayuntamiento. Claro. Y ya hemos entrado, bueno, pues en cuestiones de cómo gestionar este monumento, cómo protegerlo. Porque, aunque algunas de las cuestiones que nosotros hemos ido planteando en estos 4 años, pues se han ido asumiendo un poco por la clase política, se han ido incluyendo y están sobre la mesa un poco de la ciudad, de las cuestiones pendientes, del Hospital de San Juan de Dios, por ejemplo, en un caso, ¿no? Que se ha asumido y se ha empezado a trabajar. Pero este tema no ha aparecido en ningún programa electoral, ni está en el programa electoral del Partido Popular, que ha ganado las elecciones con mayoría absoluta. Y bueno, queremos que esto se tome en serio y se pongan a trabajar, ¿no? Y en ello estamos, o sea que vamos a ver. Que además no es tanto el esfuerzo económico que hay que hacer. Y es que no es la voluntad política, ¿no? Eso supone un atractivo turístico y cultural. Fíjate. Que cualquier ciudad de Europa que lo tuviera estaría poniéndolo en valor. Utilizándolo desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista, porque no es tan problemático. Le pasa lo mismo que a las cuevas canteras. Es que no es tan problemático. Es que realmente si se pusiera encima de la mesa, es que con muy poco esfuerzo añadiríamos un elemento más de carácter valor añadido cultural, tanto que estamos diciendo, hay que quitar el turismo de borrachera, vamos al turismo cultural, el puerto ciudad de cultura, el puerto ciudad de cultura, señores, que pues, es que la cultura la tenemos y la estamos perdiendo. Efectivamente. Bueno. El recorrido por las galerías es espectacular. No hay que recorrer 2 kilómetros. No. Tú puedes poner unos visitantes en un tramo de 100, de 150 metros, ver con todas las medidas, con todas las garantías. Es espectacular el subterráneo. El propio acueducto es de una calidad arquitectónica digno, bueno, de ser visitado por los turistas, por los escolares, por la gente del puerto. Es que nos parece increíble, ¿no? Que yo creo que queda en claro. Esta situación. Que queda claro aquí, bueno, en nuestro programa, José Manuel y yo siempre hemos estado muy a favor, empeñados en la puesta en valor del patrimonio, que como bien dice la palabra es de todos. El patrimonio es nuestra riqueza, es nuestra identidad. Y que hay que defenderlo, hay que ponerlo en valor, y que cuando las instituciones no hacen su trabajo hay que venir, hay que decirlo, porque algunas veces hay que agitar el olivo para que caigan la aceituna. Esperemos que la Junta al menos se digne a contestar y que el Ayuntamiento, pues... Sí, por supuesto. Una última cosa, Fernando. En nuestra web, en nuestra página de... web de Betilo, betiloelpuerto.org, pueden buscar los ciudadanos Acueducto de la Piedad y ahí tenemos toda la historia completa. Sí. Tenemos toda la información del itinerario, todos los capítulos que del publicamos. Itinerario externo. Superficial. Ajá. Algunos artículos de hidrología explicando el funcionamiento de los acuíferos de la sierra, cómo se producen esos manantiales.
Y bueno, pues esperemos que haya apoyo ciudadano también y sensibilidad con este elemento tan importante del patrimonio que está ahí en esa situación. Pues nosotros ponemos nuestro granito en la arena, hacemos altavoz de vuestras reivindicaciones porque también son las nuestras y por tanto lo único que desear, vuelvo a repetir, que la Junta haga su trabajo y que el Ayuntamiento haga su trabajo. Simple y llanamente. Y agradecer, por supuesto, el trabajo de la Asociación de Betillo, porque siempre nosotros os nombramos en bastantes ocasiones aquí, básicamente porque es una fuente inagotable, digamos, de recursos de cara, digamos, incluso a nuestro programa, ¿no? Porque defendéis el patrimonio del puerto. Pero es que el puerto es una fuente inagotable de temas históricos. Efectivamente. Es que nadie se está inventando nada. Claro. Así que bueno, que muchísimas gracias y aquí tenéis vuestra casa. Pues, cuando nos necesitéis para lo que sea, Fernando, pues muchísimas gracias tiene nuestro contacto. A Radio Puerto y a Tiempo de Historia y estamos a vuestra disposición para seguir profundizando y, pues esto es y dando difusión. Cualquier cosa, aquí nos tenéis. Muchísimas gracias, Fernando y Rosalía. Gracias. Y bueno, gracias a usted. Pasamos a nuestra siguiente sección. Bueno, después de esta charla que, como siempre nos ocurre, que la planteamos para poquito tiempo y se nos va el tiempo, incluso hubiéramos estado más. Le podríamos haber dedicado un programa el programa entero. Bueno, pues pasamos a las efemérides del día, 25 de octubre, que de hace mucho tiempo. ¿Qué ocurrió un 25 de octubre hace 1500? En 1529, hace 494 años. Bueno, pues en Inglaterra el rey Enrique VIII destituye al cardenal Thomas Wolsey por negarse a legitimar su romance con Ana Bolena, designando al día siguiente a Tomás Moro en su lugar en 1535. Tomás Moro será decapitado por negarse a firmar el acta de supremacía. Este Tomás Moro es un personaje, ¿eh? Sí, hombre, hizo Utopía. Escúchame, escribió Utopía y es santo. Sí. Santo Tomás Moro. Utopía, que de esa palabra es mítica, digamos, claro. de hacer, digamos, lo imposible, ¿no? Decir que es imposible. Fue el creador de esa palabra, que es el título de su gran obra. Y es considerado santo. Bueno, pues Tomás Moro fue el que se enfrentó a Enrique VIII cuando Enrique VIII quería, pues, primero divorciarse de Catalina de Aragón, de su primera esposa, y sobre todo a lo que ya Tomás Moro le echó ahí el pulso fue el enfrentamiento con el Papa. Entonces, pues bueno, pues ahí también tener en cuenta que después ahí nace posteriormente el anglicanismo y todo lo que conllevará a que la cabeza visible de la Iglesia en Inglaterra pues sea también sea la unión de Iglesia y Estado, que sea el rey, ¿no? El rey Carlos III ahora mismo. Que todavía está, ahí está, que todavía dura, que todavía perdura. Bueno, pues Tomás Moro, pues... De aquellos barros, estos lodos. Entonces, aquí, pues Santo Tomás Moro, pues claro, ante ese enfrentamiento y esa defensa del papismo, pues claro, el Papa lógicamente lo hizo santo, claro. Porque además dio su vida. Y el rey, pues por lo tanto, lo decapitó. Lo decapitó. Entonces cada uno tuvo su premio. El premio se lo llevó ya muerto. Posteriormente, a título póstumo. Pero bueno, en fin. Pero bueno. 25 de octubre de 1743. Los países de España y Francia firman el Pacto de Familia, por el que se acuerda una alianza defensiva contra el Reino de Gran Bretaña. El segundo Pacto de Familia. Bueno, siglo XVIII. Borbones en Francia, Borbones en España. Entonces, por eso se llaman los pactos de familia. ¿Por qué? Porque son familia. Entonces, bueno, pues Felipe V ya había firmado el primero. Unos años antes, en 1733, y 10 años después se firma el segundo. Los protagonistas son los mismos. Felipe V en España, Luis XV en Francia. Y claro, el gran enemigo común, ¿quién es?
Gran Bretaña. La pérfida Albión. Básicamente porque sí, porque claro, ese triunvirato, Francia, España, Inglaterra o Gran Bretaña siempre han habido uno a veces uno con otro, el otro con uno. Porque si no, si nos retrotraemos, si avanzamos en el tiempo y nos vamos a la guerra napoleónica. A la guerra napoleónica, daremos cuenta que Gran Bretaña se convierte en aliado de España. Pero yo diría que siempre Gran Bretaña. Sí. Siempre ha sido Gran Bretaña, salvo ese momento de la guerra napoleónica. Pues evidentemente esto arranca a partir de la guerra de sucesión y de las pérdidas territoriales que tiene la propia monarquía española y algunas cosas que se dejan en el camino Francia, y claro, pues había que ir consiguiendo cosas. De hecho, Felipe V morirá 4 años después. Y Fernando VI, su sucesor, va a llevar una política de neutralidad en un principio. No nos metemos en nada. Fernando VI, no en Narizota. Fernando VI va a tener un reinado muy tranquilo, muy tranquilito. Que aquí no pase nada, que lo menos posible. El hombre por no hacer no tuvo ni hijos. Entonces, esto se verá renovado en el tercer pacto de familia, que ya lo firmará su hermano, el hermano de Fernando, Carlos III. ¿Vale? Estos pactos de familia se van a ir renovando hasta que llegue el momento clave, que va a ser la Revolución Francesa, donde ya Francia ya no estamos de acuerdo. Ya no somos familia. Ahí está, ya no somos todo familia. Lo contrario. Ya no somos familia. Bueno, seguimos. Pues, seguimos. Hace 142 años nació Pablo Picasso, pintor español, que será tal vez el artista más influyente del siglo XX. Nace en la ciudad de Málaga, por lo tanto es andaluz. Y también, pues claro, estamos hablando de que Pablo Picasso puede ser uno de los pintores más importantes y que iniciará una nueva forma de la pintura como es el cubismo, ¿no? El trío de ases de la pintura española, habiendo grandes pintores además de ellos, pero el trío de ases van a ser Velázquez, Goya, Picasso. Eso está más claro. Velázquez, Goya, Picasso, cada uno en su época, con, por supuesto, una pléyade de grandes figuras, que no vamos a nombrar aquí porque nos estaríamos ya todo el programa, de grandes pintores de la pintura española, pero el trío el trío Calavera el triunvirato de la pintura española, Velázquez, Goya, Picasso. ¿Vale? Pues en 1881 nació en Málaga Pablo Ruiz Picasso. ¿Qué trabajito costó traer Guernica? Sí. Bueno, pues sigamos. 1936. A petición de Italia, que está enfrentada con la Sociedad de Naciones con motivo de las guerras de ocupación en Somalia y Abisinia, Etiopía, Alemania e Italia establecen el eje Berlín-Roma. Japón se adherirá, una vez comenzada la Segunda Guerra Mundial. Esto es el preámbulo de lo que posteriormente en el año 1939 se llevará a cabo, que será el eje del mal, más que nada. El primer eje del mal. El primer eje del mal, ¿no? Donde empezará lo que sería la Segunda Guerra Mundial y que finalizaría en el año 1945, que por suerte pues vencieron los contrarios a los que al eje del mal. Un año antes Italia se había embarcado en la guerra de Etiopía y Abisinia, como bien ha dicho José Manuel, y ante eso la Sociedad de Naciones, que ya sabemos que es el antecedente de la ONU, y creo que con la misma operatividad que está teniendo ahora la pobre la ONU, que no le hace caso a nadie. Ya la denunció. Y es más, incluso por esto, es decir, por esos inicios, digamos, de imperialistas que tenía Mussolini en Etiopía, empezó a tener una gran popularidad dentro, digamos, de la sociedad italiana. Claro. ¿No? Esto es lo que el preámbulo, es decir, esa idea, digamos, imperialista que tuvo Mussolini en Italia, que posteriormente también tendría Hitler en Alemania. Claro. Hay que tener en cuenta que Mussolini empieza en Italia 10 años antes que en el 22. Hay que tener en cuenta que Hitler lleva 3 años en el poder y todavía no es esa no figura. Está tan arraigado. Mussolini en un principio se mira a Alemania porque, como digo, después de esta guerra es expulsado de la Sociedad de Naciones y se ve, casi con mucha dificultad de apoyo, y encuentra a Alemania que lo recibe con los brazos abiertos. Hecho hay que tener en cuenta también que Mussolini, como bien nombramos en el programa anterior, el rey Alfonso XIII ya dijo: aquí está mi Mussolini, primo de Rivera. Que era primo de Rivera. Ya lo hemos dicho en anteriores. Bueno, en 1969.
El gobierno de España ordena el cierre de la verja de Gibraltar, cerrando la frontera, y no se volverá a abrir hasta el año de 1982. Ahí hay un... Aquí cuando Franco dice... Franco cierra la verja de Gibraltar porque, bueno, en fin, hay una serie de problemas, las reivindicaciones españolas de la descolonización de Gibraltar, el Reino Unido se las pasa por el arco del triunfo, hay también una serie de sabotajes, hay cosas que están volviendo a pasar también en la reclamación en Gibraltar de las aguas territoriales, que ya entonces había pasado ese conflicto también entre Marruecos, España e Inglaterra. Aquí es eso, Inglaterra, el peñón, y en España, y en un principio empieza a haber determinados movimientos de bloqueo hasta que se cierra. Esto es una tragedia para el campo de Gibraltar. Eso en un principio fue una tragedia, es una medida, un golpe de timón, de esa característica, porque tan drástico. Mucha gente del campo de Gibraltar, igual que ahora, trabajaba en Gibraltar. Entonces, esto produce lo siguiente, que es la creación del polo químico del campo de Gibraltar, para dar trabajo a esa gente que se queda con una mano delante y otra detrás sin poder ir a Gibraltar. Y tiene una segunda consecuencia, que es, parece mentira, pero sí, el aumento del contrabando. Claro. Sobre todo de tabaco. Es que una cosa conlleva a la otra. Cuando no te lo permiten hacerlo legal, pues ya lo empezamos. Que se llama el matute. El matute. Bueno, pues ese... Pues, cosa de extraperlo. El extraperlo, que ya no se hace por la verja, bueno, pues se hace de otra manera. Pero se hace y se sigue haciendo. ¿Vale? Bueno, pues 1969... ¡Zacatá! Bueno, y es curioso que no se abra hasta 1982. Que, vamos, hace 2 días. Con la democracia ya los socialistas. Los socialistas, correcto. Felipe González. Bueno, pues 1983, un año después. Bueno, pues en 1983, al amanecer, ejércitos e infantes de marina de los Estados Unidos, transportados en avión y apoyados por helicópteros de combate, invaden la isla caribeña de Granada y se apoderan de 2 aeropuertos del país, tomando prisioneros cubanos y soviéticos. Por órdenes directas del presidente Ronald Reagan, después de que, durante un sangriento golpe de Estado llevado a cabo por asesores militares cubanos, se ejecutara al primer ministro Maurice Bishop y al menos a 13 de sus colaboradores. Este acto sorprende y conmueve al mundo. Horas más tarde llegará a la isla 300 soldados de otros países del Caribe para apoyar la operación. La invasión de la ex colonia inglesa indigna a la primera ministra británica Margaret Thatcher, que la noche anterior habló personalmente con el presidente Reagan para tratar de disuadirlo de esta acción militar. El Pentágono asimismo expresó su sentimiento de indignación, ya que el Reino Unido se ha negado a cooperar con la invasión, a pesar del apoyo que le brindó Estados Unidos en el pasado por la guerra de las Malvinas. Es que hay que tener en cuenta que Granada era territorio de la Commonwealth. Entonces, ahí cuidadito, no me toque. Ahí la Thatcher decía, no me toque la moral y mucho más la Commonwealth. Granada es una isla pequeña de las Antillas Menores, frente a la costa de Venezuela. Tiene 300 y pico kilómetros cuadrados y 100 y pico mil habitantes. Vamos, es chiquitito, se ha considerado un microestado. Pero, ¿dónde se detectan presencia de cubanos? Hay asesores cubanos que están asesorando y donde había cubanos... Hay que tener en cuenta también que, claro, estamos hablando de 1969, en plena Guerra Fría. 1983. Perdón, 83. Bueno, ya sí, estamos en la Guerra Fría. Estamos en la fase final. Pero estamos en la Guerra Fría. Y es curiosamente la primera intervención en el extranjero de los Estados Unidos después de la Guerra de Vietnam. Claro, cogen a un niño chico, como un niño chico, la isla de Granada. Tras el desastre de Vietnam, diría. Sí, tras el desastre de Vietnam. Con un niño chico, la isla de Granada. Nadie sabía dónde estaba Granada. No está Granada, está en Andalucía. Eso me suena a mí cuando fueron a la isla Perejil. De hecho, es lo mismo. Y hay que tener en cuenta, y una curiosidad, y ya pasamos a lo siguiente. En la película El Sargento de Hierro, de Clint Eastwood, está ambientada
en esa invasión de Granada. Sí, en ese hecho ese gran hecho. Bueno, en fin, hubo un desacuerdo entre los tradicionales aliados Estados Unidos-Gran Bretaña por este hecho, pero bueno, volvieron a entenderse al poco tiempo. Aquí no ha pasado nada, chimpum. Bueno, y ahora nos vamos a una cosa que totalmente, que no tiene absolutamente nada que ver, que hace relativamente poco, 26 años, en el año 1997. El futbolista argentino Diego Armando Maradona juega su último partido en el clásico que enfrentó a su equipo Boca Juniors contra River Plate. Diego Armando Maradona. Yo creo que Diego Armando Maradona no hace falta presentaciones. Ya está. Es el mejor jugador de todos los tiempos en el mundo del fútbol. Y para algunos argentinos es Dios. Es Dios. Pero tanto es así que tiene su iglesia maradoniana con su Padre Nuestro y su credo. Es decir, y existe... Fenómeno social. Eso no existe para en Argentina y en Nápoles. Eso no existe en ningún otro lado del mundo y por ningún otro futbolista, ¿no? Yo creo que Maradona, además de todo lo que supuso en el ámbito futbolístico, también fue un hombre que fue muy polémico, tuvo muchas luces y sombras, poliédrico, muchas caras, pero sí que es cierto que otra cosa no. Pero sería interesante hasta y sociológicamente analizarlo y en la historia, porque Maradona da muchos saltos, no solo en el mundo del fútbol, sino en el mundo político, en el mundo cultural e incluso hasta... Estamos hablando en el ámbito religioso, ¿no? José Manuel, yo creo que deberíamos plantearnos hacer un programa de historia y fútbol, ¿eh? No, hombre, no llega al grado, pero sí que es cierto que en este programa de historia existen escuelas donde es la historia del fútbol, ¿no? Y yo creo que Maradona tendría un capítulo muy interesante porque no solo tocaría el fútbol, sino tocarían varios aspectos de la sociedad. Bueno, pues la historia del fútbol tiene su tema. Lo mismo lo hablaremos. Bueno, pues del con mejor esto, club del mundo. Pues vamos, nos dicen que nos quedamos sin tiempo, pues nada, nos vamos despidiendo. Bueno, y eso, pues ya nos despedimos. Esperamos que os haya gustado el programa, que os haya divertido y que hayáis aprendido alguna cosita. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp de Radio Puerto en el 629 12 80 42, indicando que es para nuestro programa, para hacer sugerencias, críticas, opiniones, siempre con respeto. Nos oímos en el próximo programa. Es Tiempo de Historia, todos los miércoles de 7 a 8 en Radio Puerto, así como en YouTube y Facebook. Y nos despedimos con una cita. De todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir. John Steinbeck. Hasta la próxima. Hasta la próxima.